Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la octava Feria Internacional del Libro de este máximo órgano jurisdiccional. Gracias por acompañarnos. Vamos de lleno a la ceremonia de inauguración y para ello saludo con mucho gusto a quienes la encabezan. Con nosotros, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Bienvenido. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Ministerio de Ley, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Con enorme agrado saludamos la presencia de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Rabel Cuevas. Asimismo, damos la bienvenida a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Para moderar esta ceremonia se encuentra con nosotros la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora Gabriela Rubalcaba García. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la octava Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Democracia y Elecciones, Paradigmas de la Justicia Abierta, que se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre. Saludo con mucho gusto a quienes integran el Presidium, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente por el Ministerio de Ley de este Tribunal Electoral, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, también de este órgano jurisdiccional de la Sala Superior, a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Agradezco mucho a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros y también a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Para comenzar, vamos a pedirle atentamente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior de este Tribunal Electoral que por favor nos dirija un mensaje. Adelante, por favor, magistrado. Muchas gracias, querida Gaby. Antes que otra cosa, saludo a los miembros del Presidium, particularmente a don Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchísimas gracias, señor ministro, por su presencia. A las señoras consejera Dania Paola Rabel Cuevas y, por supuesto, Blanca Lilia Ibarra y, sin duda, a mi querido amigo don Felipe Fuentes Barrera. Muchísimas gracias. Es un gusto darles la bienvenida a la octava Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me alegra que nos volvamos a encontrar con un fin tan noble y compartido. Acercarnos a través de los libros es acercarnos a través de la paz, el conocimiento, la curiosidad. Tres motores civilizatorios. ¿Qué tienen en común el acto de comenzar un libro y la inauguración de una nueva edición de esta feria? Muchas cosas. Primero, la expectativa. Aunque con el libro ya hayamos echado ojo a la portadilla para saber de qué va, acá podamos mirar el programa y tener alguna idea de la que vamos a encontrar. Los libros y estas ferias están llenos de sorpresas. Escucharemos un diálogo que nos dé ideas para investigar, se presentará un libro que marque nuestro desarrollo profesional, conoceremos al amor de nuestra vida. Oigan, ¿quién sabe? También puede pasar. Los libros y los eventos alrededor de ellos son conjuros para la serendipia. Segundo, quien abre un libro o quien decide asistir a una feria como la nuestra alimenta al animal más poderoso, la curiosidad, el deseo por descubrir lo que nos espera. Yo creo que quienes estamos aquí presentes estamos ansiosos por saber cómo se desenvuelve el programa que nos tienen preparado y cómo en los libros también estamos esperando que se nos sorprenda. Tercero,
Tanto en la feria como en los libros, que por sí mismos constituyen un viaje, nos esperamos volver un poco más sabios, con nuevos conocimientos bajo la manga y esperamos nuevas dudas. Y finalmente, porque en un mundo donde todo y tanto sucede al mismo tiempo, donde vivimos expuestos a las notas, a la coyuntura, a la cada día más grandes demandas cotidianas, los libros y los eventos alrededor de ellos nos dan una oportunidad de sentir en toda la extensión de la palabra, y eso en estos días no es poco. Pero para disfrutar plenamente estas experiencias hay que comprometerse con ellas hasta el final. A pesar de lo que recomiendan algunos, no podemos dejar un libro a la mitad, porque nos perderíamos de lo mejor. Imagínense si hubiéramos dejado a la mitad Pedro Páramo, jamás habríamos descubierto el giro que lo convierte en una de las obras, si no es que la obra más importante de la literatura mexicana. Si hubiéramos abandonado Orgullo y Prejuicio, viviríamos con la duda sobre si para Lizzie Borden prevalece estos dos adjetivos o si finalmente logra acercarse a Mr. Daisy. Así que los invito a quedarse hasta el final de esta fil, a aprovechar cada actividad, cada exposición y cada conversatorio, a leer con pasión, con interés y con entusiasmo, a abrir sus mentes y corazones a las historias que les esperan, a ser parte de esta celebración de la palabra escrita. Muchas gracias por su atención, que disfruten esta octava feria del libro del Tribunal Electoral y, por supuesto, mis felicitaciones a Agustín Millán, que no lo veo por dónde anda, a don Agustín Millán por la organización. Querida Gaby, también muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña su valioso mensaje. Y ahora cederé el uso de la voz a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas del Instituto Nacional Electoral para que por favor nos dirija unas palabras. Adelante, consejera. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas. Pues es para mí un gusto participar en esta octava Feria del Libro organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Judicial Electoral. Estoy convencida que constituye ya un baluarte en el conocimiento especializado en materia electoral. Y uno de los temas centrales de esta Feria del Libro es la justicia abierta. Y estoy convencida que la justicia abierta y la transparencia se entrelazan con la democracia y las elecciones como principios que pueden cimentar la confianza en las instituciones. Si no tenemos un sistema de justicia abierta, transparente, es muy difícil que la gente lo pueda entender y solo en la medida en que la gente puede comprender sus instituciones, las valoran. Y eso es importantísimo porque también en la medida en que se valoran las instituciones se defienden porque uno quiere preservar su existencia. Ahora que todos y todas y todes hablamos de política, sobre todo porque pues ya inició el proceso electoral federal el 7 de septiembre y en 7 entidades federativas también ya inició y va a iniciar próximamente en el resto de entidades federativas porque por primera vez en nuestra historia vamos a tener elecciones en las 32 estados de la República, elecciones concurrentes con las federales, no va a haber un solo estado en donde no exista también un proceso electoral local. Es importante que hablemos de política de manera informada y para lograrlo, la literatura sobre democracia, elecciones y justicia desempeña un papel crucial para tener una comprensión más clara de la materia electoral. Debo decir que me encantó el programa académico de esta Feria del Libro porque no solo esta octava edición se erige como un destacado evento cultural y académico que abraza los temas más relevantes de la justicia abierta, es decir, diversidad de voces y perspectivas del mundo electoral, sino que además presenta productos finalizados que se van a materializar en estos 3 días con 10 presentaciones de libros, 6 conversatorios, 2 debates electorales y 2 talleres, lo cual me parece que es evidencia de que esta iniciativa promete ser un importante foro de intercambio intelectual. Hablar, por ejemplo, de rendición de cuentas y transparencia en un conversatorio es fundamental y desde luego cuando pensamos esto, lo primero que se nos viene a la mente son temas de fiscalización, pero no es lo único. Las autoridades tenemos que explicarle a la ciudadanía por qué tomamos una determinación. Puede ser que la ciudadanía comparta o no las razones por las cuales arribamos a una conclusión, pero las deben de conocer, porque esa es la única manera de poder disipar cualquier duda, cualquier suspicacia sobre nuestra actuación, que no se piense que hay intereses ocultos detrás de lo que hacemos.
Va a haber también una presentación sobre derecho al voto a las personas con discapacidad y un taller representatividad ciudadana del grupo LGBTIQ+. Es fundamental también tocar estos temas porque algo que me preocupa es que no podemos dar por sentados los logros que hemos obtenido. Acaba de aprobarse en el Consejo General del INE los criterios de registro de candidaturas y ahí también las acciones afirmativas que se van a implementar para la renovación de la Cámara de Diputados, Diputadas, Diputades y también para el Senado de la República. Y vemos un retroceso en buena medida respecto a lo que se había aprobado, por ejemplo, para 2021. Creo que se tiene que reflexionar sobre eso, porque sin lugar a dudas las acciones afirmativas deben de tender a su desaparición, pero en la medida en que se logre el objetivo que estaban buscando, es decir, erradicar la discriminación que se había advertido y que quería revertirse. Eso todavía no lo logramos, así es que todavía no es momento de hablar de desaparición de acciones afirmativas. Se va a hablar también de prisión preventiva y derechos político-electorales, va a haber un debate al respecto y eso es bien importante también porque a partir de una sentencia de la Sala Superior, en 2021 hicimos una prueba piloto para garantizar que las personas en prisión preventiva, esas personas que nunca debieron haber perdido su derecho a votar, pudieran ejercer este derecho. Personas que no tienen una sentencia en donde se les haya suspendido sus derechos político-electorales. Y a partir de ese momento, a la fecha, después también en ejercicios locales como en Hidalgo, en Coahuila, en el Estado de México, ha quedado demostrado que sí se puede garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Se tiene programado un interesante encuentro con caricaturistas que a través de su ingenio gráfico ofrecerán perspicaces interpretaciones de la realidad política. Y es que no podemos ignorar que la caricatura es una de las más importantes tradiciones literarias en la política mexicana. El acervo literario que se presenta reconoce además que el gran abanico de conocimiento en materia electoral es producto de la incansable labor de la academia, tribunales e instituciones electorales. Estas instituciones son los pilares de la producción de conocimiento en materia electoral. El conocimiento es una herramienta poderosa que pueden utilizar para generar un impacto en distintos contextos. Llevemos lo que aprendamos aquí más allá de estas paredes, compartámoslo con amistades, familiares, colegas y contribuyamos activamente a la construcción de una democracia sólida y una justicia abierta en nuestro país. Estoy segura de que esta Feria del Libro va a contribuir a que tengamos más y mejor democracia. Muchas gracias. Agradecemos a la consejera del INE, Dania Paola Rabel Cuevas, sus valiosas palabras. Y a continuación cedo el uso de la voz a la comisionada Blanca Lili Ibarra Cadena, presidenta del INAI, para que por favor nos dirija un mensaje. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, señor ministro, señores magistrados, consejera, directora, comisionado presidente del Info Ciudad de México. Me complace estar aquí porque las labores que desempeñan tanto el INAI como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son ajenas. Por el contrario, la justicia abierta es un concepto que refleja muy bien una de las mayores ventajas de visibilizar los procesos de impartición de justicia. Solo cuando estos son transparentes es posible aumentar la confianza ciudadana a sus autoridades y, en consecuencia, incentivar también a las personas a trabajar de la mano con ellas. De ahí que ambas instituciones estemos llamadas a colaborar de manera intensa, más aún porque el andamiaje de las democracias actuales depende precisamente de que confluyan dos virtudes, la publicidad y el protagonismo ciudadano en la arquitectura estatal. En suma, estamos en un evento relevante porque no habrá democracia constitucional sin justicia y menos aún justicia sin publicidad. De ahí que la transparencia sea una condición sine qua non de la justicia electoral. Solamente garantizando el derecho a saber de la sociedad puede lograrse una participación informada en las elecciones, un debido proceso legal con equilibrio entre las partes y una justificación robusta de las sentencias de los jueces electorales. Bien ha señalado este tribunal que una justicia electoral equitativa solamente es posible cuando hay transparencia en su proceso.
Por ello, el título y directriz de esta octava Feria Internacional del Libro es trascendental en estos tiempos. La democracia constitucional hoy, más que nunca, depende de instituciones jurisdiccionales sólidas con capacidad de apertura y de respeto igualitario a nuestro pluralismo político. Y justamente bajo ese enfoque, a partir de hoy hasta el 22 de septiembre, esta Feria del Libro representa un punto de convergencia para intercambiar el conocimiento jurídico electoral que ofrezca respuesta a los retos de la vida democrática de México. En efecto, estamos a 255 días de una jornada electoral en la que la ciudadanía está llamada a decidir quiénes ocuparán más de 20,000 cargos, y por ello también este foro resulta relevante, pues coadyuva en la formación de una sociedad más y mejor informada. Por todo lo anterior y dado el papel trascendental del Tribunal Electoral en el proceso de construcción democrática, quiero reconocer el trabajo que han hecho en materia de transparencia. Igualmente, quiero agradecer a todos los que hacen fuerte a esta Feria del Libro, porque a través de ustedes se generan saberes colectivos de altura y de impacto, tan necesarios en un momento histórico para nuestro país, que representa justamente el valor de los libros como faros que alumbran en conocimiento a toda la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, su valioso mensaje. Y a continuación cedo el uso de la voz al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que por favor nos dirija unas palabras. Adelante, señor ministro. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con respeto y afecto a las y los integrantes de este presidium, la comisionada presidenta del INAI, la consejera del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados Felipes, Fuentes Barrera, de la Mata, y desde luego a la directora de la Escuela Judicial Electoral, nuestra moderadora. Soy portador de un saludo afectuoso por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien por cuestiones de trabajo no pudo asistir esta mañana, pero desde luego está al tanto y pendiente de las actividades de esta octava feria. Sin duda, la justicia electoral tiene un papel crucial en toda democracia, toda vez que cuando ésta se logra, permite garantizar la paz social, asegurar la estabilidad del sistema político y la adherencia de sus actores al marco legal establecido. Para ello es importante recordar que la conducción de elecciones periódicas, libres, justas y pacíficas es el sello de toda democracia, pero la construcción de una cultura cívica y republicana que sirva de respaldo para proteger nuestras instituciones democráticas, cuando pudieran estar en riesgo, requiere también de transparencia, así como de la mayor participación y colaboración de todos los sectores de la sociedad. Por ello, me siento honrado de participar en la inauguración del evento que hoy nos reúne y que, a la par de celebrar la octava ocasión en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación auspicia su ya célebre Feria Internacional del Libro, tiene también lugar una especie de Feria de la Democracia, en la que a partir de literatura especializada se generan espacios que incentivan el conocimiento y el diálogo respecto de los derechos político-electorales, el quehacer de las autoridades electorales y, por supuesto, los valores y principios democráticos. En estos foros de reflexión y análisis seguramente surgirán ideas y propuestas para continuar fortaleciendo nuestra democracia, pero sobre todo, valiosas invitaciones para que el proceso electoral recién iniciado se desarrolle y lleve a final puerto con máximo respeto a la legalidad. Sin duda, las instituciones de la justicia electoral
serán eficientes en asegurar la integridad electoral y en realizar el último control del proceso democrático. Pero la credibilidad de las elecciones impone que todas y todos ejerzamos responsablemente nuestros derechos y obligaciones electorales y cívicas, sea como electores o como autoridades, y sobre todo, que quienes aspiren a un cargo de elección popular actúen también con probidad. Las autoridades electorales que han venido preparando con mucha antelación el proceso en curso, tienen también la ineludible responsabilidad de actuar con la mayor transparencia y profesionalismo de cara a una nación que exige un proceso electoral cargado de la mayor esencia democrática. Y por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es indispensable en una sociedad democrática como la nuestra, sobre todo requiere en su actuar del apoyo social que asegure su autonomía e independencia. Lo interesante de esta feria es que se organiza alrededor de eventos que prestan atención a la infancia y a la transmisión de valores cívicos y derechos fundamentales que a tan corta edad deben irse asimilando desde los primeros años de vida y que a la vez existen otros tantos eventos que agrupan a estudiantes, investigadores, juzgadores y juzgadoras, funcionarias y funcionarios electorales y a todo tipo de actores que unen a la academia, la ciencia, la sociedad civil y la justicia electoral en torno a uno de los bienes más preciados de nuestro país, su democracia. De particular atención es que esta feria centra su atención también en la justicia electoral abierta, principio que requiere que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de forma transparente y vigilada, lo que exige la posibilidad de escrutinio del público en general, pero a la vez, y en línea con lo que define el autor Peter Sharp, demanda también de un diálogo permanente con la ciudadanía que incentive la transparencia, la participación y la colaboración. En suma, se trata de lograr que los tribunales sean más transparentes, lo que no se reduce a permitir que las audiencias o sesiones sean de carácter público y con transmisión en tiempo real, además de tener el respaldo debido para su futura consulta, sino que además deben existir esfuerzos para que la prensa y la sociedad en general tengan acceso a los materiales necesarios que les permitan entender de mejor forma los fallos que se emiten. Esto último, desde mi punto de vista, ha sido bien logrado a partir de los canales de transmisión con que cuenta el Poder Judicial de la Federación y de las propias infografías y comunicados que de cada fallo emiten los órganos de justicia electoral. No obstante, la justicia abierta también implica escuchar de mejor forma a los usuarios de las instituciones de justicia, más allá de los propios escritos que presentan. En cualquier caso, si bien hacia adelante podrían seguirse explorando propuestas, lo importante es que nuestra democracia debe hoy funcionar de la mejor forma posible con los instrumentos que se tienen disponibles. Y que todas y todos quienes de alguna manera tengamos que velar por la legalidad del proceso electoral, debemos ser sumamente responsables con el futuro de nuestro país. La justicia electoral mexicana tiene enfrente uno de los principales retos desde que fue creada en un contexto de alta especialidad y eficiencia. Y de frente a la nación, creo que esta feria es un buen comienzo para anunciar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra listo y actuará con gran responsabilidad en el proceso electoral en curso, garantizando a la sociedad imparcialidad, expeditez y exhaustividad en la impartición de justicia, con lo que se garantizará la tranquilidad social que se requiere para que al finalizar el proceso electoral pueda transitarse con paz y unidad al siguiente periodo de nuestra vida democrática.
Bien lo plasmó Francisco I. Madero en el Plan de San Luis de 1910, al hablar de los mexicanos como hombres y mujeres libres, del deber de recordar que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar, y a propósito de ello, nuestro deber, hoy más que nunca, es defender a nuestra democracia y a las instituciones electorales que con tanto esfuerzo se han venido construyendo y consolidando paso a paso. Así, en esta ceremonia se privilegia la importancia de defender el voto libre, así como la importancia y el deber que para asegurarlo tendrán la justicia electoral y la promesa de cada magistrada y magistrado electoral de honrar sus fallos con el máximo apego a la Constitución, a la imparcialidad que ésta nos demanda y a los valores que han forjado nuestra patria. Que sea en beneficio de todos la realización de esta Feria del Libro, una felicitación sincera a los organizadores y desde luego estaremos muy pendientes de su desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sus valiosas palabras. Finalmente, cedo el uso de la voz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente por Ministerio de Ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que por favor nos dirija un mensaje y haga la declaratoria inaugural de esta octava Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor, magistrado. Gracias, Gaby. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban a nombre de las y los integrantes de la Sala Superior la más cordial bienvenida a esta Casa de la Justicia Electoral. No es casual la integración de este presidium. Creo que todas las instituciones aquí representadas tenemos un diálogo institucional respetuoso, pero que nos lleva precisamente a construir una mejor democracia en México. Agradezco entonces la presencia del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchísimas gracias. Gracias a la ministra presidenta por permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participe en esta Feria del Libro. Desde luego, no puedo dejar de saludar con mucho respeto y afecto a la presidenta del INAI, mi querida amiga Blanca Lili Ibarra, a la consejera del INE, Dania Rabel, y a mi querido amigo Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias, Gaby Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, por moderar esta mesa. Antes que nada, quiero señalarles que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón les envía una disculpa, pues por razones de fuerza mayor no pudo acompañarnos el día de hoy, pero por mi conducto envía un mensaje que quiero transmitirles textualmente. Él nos dice: celebro el inicio de la octava edición de la Feria del Libro del Tribunal Electoral. En esta ocasión, el evento coincide con dos fechas de gran relevancia. La primera, el inicio del proceso electoral 2023-2024, y la segunda, el marco del Día Internacional de la Paz, que se celebra mañana, jueves 21 de septiembre. Esta coincidencia lleva al presidente a reflexionar sobre un tema crucial para la democracia mexicana: el papel que juega la justicia electoral en la estabilidad política y la conducción pacífica de las elecciones. Además, nos dice, aprovechando la temática de esta octava edición de la FIL, él va a ahondar sobre el tema de cómo la justicia abierta es un modelo de gobernanza clave para la estabilidad del sistema político. Cita al politólogo Adam Przeworski y nos dice que la esencia de la democracia es su capacidad para procesar los conflictos políticos de una sociedad a través de mecanismos pacíficos. En estos sistemas, las diferencias no son señal de alarma. El desacuerdo es la expresión de la diversidad democrática, la cual requiere de un cauce institucional para darle espacio. Esta realidad se acentúa durante los procesos electorales, pues es previsible que existan desacuerdos en torno a la contienda política. Se puede no estar de acuerdo con una candidatura, no estar de acuerdo con una mala práctica, no estar de acuerdo con un resultado. Precisamente, la democracia es un sistema en el que caben estas diferencias, porque cuenta con tribunales como un tercero imparcial y capaz para dar una respuesta justa para todas y para todos. Desde hace 27 años, el Tribunal Electoral ha sido el juez último que soluciona conflictos políticos de manera pacífica
y sobre todo con imparcialidad y con independencia, al garantizar la realización de elecciones auténticas, un voto libre, un voto informado y el ejercicio de los derechos político-electorales. El Tribunal Electoral contribuye a evitar que las diferencias políticas lleven a la confrontación. Esta frase para mí es lapidaria. El Tribunal Electoral está hecho como un tribunal para la paz. Es por eso que gran parte de la credibilidad de las elecciones recae en el tribunal y en su capacidad para procesar de manera justa, transparente y eficaz estas diferencias. El modelo de justicia abierta es precisamente una de las vías para cumplir esa misión. Como saben, a diferencia de otros poderes, la fortaleza y eficacia del Poder Judicial descansa en la voluntad y confianza pública para cumplir con sus decisiones. Esto quiere decir que no basta con que los tribunales actúen de forma independiente e imparcial, sino que además debe haber un amplio conocimiento y un claro entendimiento de su labor. Es necesario que haya una proyección social en la que se perciba a estas instituciones como verdaderas garantes del Estado de Derecho y de la paz social. Para que los tribunales coadyuven a la gobernabilidad democrática y a la estabilidad del sistema político, estos deben gozar de confianza, de credibilidad y de legitimidad ante la ciudadanía. Precisamente estas características se fortalecen con la implementación de un modelo de justicia abierta. Con él se prevén mecanismos para visibilizar la labor judicial sin poner en riesgo la autonomía, la imparcialidad y la independencia de la impartición de justicia. Sus vías de acción son la transparencia proactiva, la participación y la colaboración entre los tribunales y la ciudadanía para facilitar el entendimiento de la labor judicial y poner a las personas al centro de la impartición de justicia. Se trata así de una política institucional con la que el tribunal refuerza la confianza en los procesos electorales, buscando siempre favorecer el conocimiento de la ciudadanía sobre la garantía de sus derechos, dar certeza a las partes de un juicio al transparentar el procedimiento y trato equitativo y proporcionar datos abiertos de manera que se pueda evaluar y retroalimentar al sistema electoral en su conjunto. Señoras y señores, en el marco del Día Internacional de la Paz, debemos recordar que las elecciones son la mejor vía que tenemos para llegar a sociedades pacíficas. En esta misión, la tarea del Tribunal Electoral responde al poder de las razones y no a la razón del poder. Razones como la paz social y la estabilidad política, razones como la igualdad y la inclusión de las voces de todas las personas, razones como la garantía de que la ciudadanía sea la única dueña de la democracia. Espero que la 8ª edición de la Feria del Libro del Tribunal Electoral sea un reflejo más de esta realidad. Estoy convencido de que en estos días se dará una reflexión colectiva por procesos electorales más confiables, más responsables y más ciudadanos. Enhorabuena. Y si me permiten, con el objetivo de hacer la declaración oficial de inauguración, solicito respetuosamente a los presentes nos pongamos de pie. Siendo las 9:22 del día 20 de septiembre de 2023, a nombre del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaro formalmente inaugurada la 8ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Democracia y Elecciones, Paradigmas de la Justicia Abierta. Enhorabuena y mucho éxito en los trabajos que se habrán de realizar. Buenos días. Muchas gracias. Agradecemos a las distinguidas personalidades que nos han acompañado en esta ceremonia de inauguración de la 8ª Feria del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enseguida lo marca el programa, será el corte de listón en la explanada de este órgano jurisdiccional, para lo cual haremos una pequeña pausa en la transmisión, invitándoles a todas, a todos,
a todos, a que nos acompañen a la explanada para ese corte de listón y recorrido inaugural. Mientras tanto, en este auditorio, José Luis de la Peza se tomará la fotografía oficial de la ceremonia de inauguración. Por su atención, muchas gracias, que tengan estupendo día.